nombre es Federico Bardón, pero todos me llaman Kiko. Desde siempre he vivido con mi madre, doña Florinda, en una de esas casas color pastel de la vecindad. Mi vida era simple. Escuela, juegos, dulces, y de vez en cuando, burlarme de los demás, en especial de la bruja del 71, como todos llamaban a doña Cleotilde. Ella vivía sola, sin familia, en una casa donde las luces parpadeaban aunque fuera de día, con un aroma constante a alcanfor y flores secas. La historia comenzó un martes por la mañana. Mi madre me dio una noticia que me hizo temblar más que cuando me quitaban mis tortas de jamón. Federico, voy a un congreso de repostería a Mérida. Es solo una semana. Tú te quedarás aquí. Doña Cleotilde se ofreció a cuidarte, ¿qué? No, mami. Con esa bruja, no. Nada de bruja. Es una señora amable que ha vivido aquí por años. Y no hay nadie más que pueda ayudarte. Traté de protestar, pero su decisión era firme. Esa misma tarde, mi madre hizo sus maletas, me abrazó fuerte, y subió al taxi que la llevaría al aeropuerto. Me quedé parado frente a la reja, sintiéndome pequeño, sin saber que mi mundo iba a desmoronarse. Los 2 primeros días fueron extrañamente tranquilos. Doña Cleotilde pasaba por las mañanas, me dejaba un tazón de avena tibia y una sonrisa. Me hablaba con dulzura, como si me conociera de toda la vida, como si estuviera esperando algo de mí. Te ves muy bien hoy, Kiko. Cada día te pareces más a él. ¿A quién? Ella solo sonreía, caminaba de regreso a su casa, y desaparecía tras la puerta verde llena de óxido. La tercera noche, comenzó lo inquietante. Escuché una melodía. Era como una canción de cuna que venía desde su casa, suave, repetitiva. Duérmete, mi niño, que mamá ya va, me tapé la cabeza con la almohada. Pero entonces, oí un sollozo. Era tenue, desgarrador. Como el llanto de un niño, pero no había niños en esa casa. Solo ella. Mi curiosidad pudo más. Al día siguiente, fingí ir a la tienda y me escabullí por el costado de su casa. Me acerqué a la ventana trasera, y ahí la vi. Estaba sentada frente a un retrato, hablándole con ternura. Era un niño. No mayor que yo. De cabello negro, expresión triste, y un traje de marinero. Nunca lo había visto antes. Y ella le decía. ¿Verdad que se parece a ti, Rafael? Igual de tierno, igual de dulce. Entonces, escuché una voz responder. Una voz infantil, rasposa, apagada. No quiero estar solo. Me congelé. Corrí de vuelta a mi casa, cerré puertas, ventanas y me metí debajo de la cama. Esa noche no dormí. Esa fue la primera vez que soñé con ella, o con lo que ella era en realidad. En mi sueño, doña Cleotilde tenía los ojos vacíos, como huevos cocidos. Caminaba descalza por su jardín, cargando una pala oxidada. En sus brazos llevaba un bulto, envuelto en una manta azul. Lo depositaba con cuidado en un agujero fresco, como si fuera un tesoro. Y luego lo cubría con tierra mientras cantaba esa maldita canción de cuna. Duérmete, mi niño, desperté empapado en sudor. Juraría que aún escuchaba la pala golpeando tierra. No podía más. Tenía que saber la verdad. El domingo, mientras ella dormía la siesta, me metí en su casa. Estaba fría y húmeda. El olor a alcanfor era más fuerte. En la sala, el retrato del niño seguía colgado. Pero ahora había más. Una colección de fotos. Todas de niños. Todos con la misma expresión ausente. Y todos desconocidos. Seguí explorando hasta que vi una trampilla bajo una alfombra polvorienta. La abrí. Bajé por una escalera de madera podrida. Un sótano. Y ahí, lo vi. Estantes. Decenas. Todos llenos de zapatos infantiles. Zapatos viejos, pequeños, rotos, desgastados. Cada par tenía una etiqueta escrita a mano. Pablo, 1969. Marcela, 1971. Tomás, 1974. Eran muchos. Decenas. Casi un centenar. Y al fondo, un par de zapatos nuevos. Negros. Brillantes. De charol. La etiqueta decía, Federico, 1982 mi nombre. Mi año de nacimiento.
Escuché la trampilla cerrarse arriba. Intenté subir, pero estaba cerrada con seguro. Me quedé atrapado en ese sótano fétido, rodeado de los pasos perdidos de otros niños. Entonces, una luz tenue se encendió. Y la vi bajar los escalones. No debiste venir aquí, Kiko. Ahora ya sabes demasiado. Pero no te preocupes, Rafael está muy solo. Y tú le vas a hacer compañía. Salté sobre ella. La empujé con todas mis fuerzas. La linterna se cayó. Corrí a oscuras, golpeándome con estanterías, con cajas. Logré trepar como un animal asustado y salí a la calle gritando. Don Ramón me recogió, llorando como nunca antes. Mamá llegó esa noche. Le conté todo, entre sollozos. Al principio pensó que era una pesadilla. Pero algo en mis ojos la convenció. La policía llegó al día siguiente. Entraron con linternas, cámaras y pala. Excavaron el jardín de doña Cleotilde. Encontraron restos. Muchos. Pequeños esqueletos envueltos en mantas de colores. La prensa lo llamó el jardín de los inocentes. Ella fue internada. Decía que su hijo Rafael murió cuando era bebé, y que desde entonces la llamaba desde el más allá, pidiéndole amigos para jugar. Decía que todos los niños la seguían voluntariamente. Que la querían como madre. Yo no volví a ser el mismo. No dormía. Tenía pesadillas donde la veía venir a mí con esos ojos blancos. En mis sueños, me ponía los zapatos de charol y me llevaba de la mano. Un día, encontré los zapatos en mi cama. Reales. Pulcros. Como si esperaran mis pies. Los quemé. Pero al día siguiente, estaban ahí otra vez. La vecindad fue desalojada. Su casa quedó clausurada, tapiada, enterrada en silencio. Pero yo aún paso por ahí. Y juro, cada vez que el viento sopla desde el norte, escucho esa canción. Y cada vez que me detengo frente a esa casa, siento que me observan desde dentro. Siento pasos detrás de mí. Y a veces, cuando estoy solo en mi habitación, en plena madrugada, oigo a alguien sollozar y una voz infantil que dice: Federico, no me dejes solo. Las semanas siguientes fueron un tormento. Aunque doña Cleotilde ya no estaba en la vecindad, su sombra parecía haberse quedado conmigo. Cada noche, justo cuando el reloj marcaba las 3 a.m., escuchaba susurros. Voces entrecortadas, como si alguien me llamara desde el otro lado de la oscuridad. Intentaba taparme los oídos, gritar, pero nada podía silenciarlas. A veces, en el espejo de mi habitación, veía una figura al fondo. Una mujer de ojos vacíos, con una sonrisa torcida, sus manos extendidas como queriendo atraparme. Cuando parpadeaba, desaparecía, pero el frío que dejaba era imborrable. Los sueños se volvieron mi único refugio y a la vez mi peor prisión. En ellos, doña Cleotilde no era una anciana amable, sino un ser monstruoso con uñas largas, rostro demacrado y una voz que podía helar la sangre. Cada noche soñaba que me arrastraba hacia un pozo negro en el fondo de su jardín. En el fondo de ese pozo, cientos de zapatos infantiles flotaban en el agua turbia. Y en el centro, los zapatos de charol negro esperaban por mí, brillando con una luz propia, como una maldición. Despertaba con las manos manchadas de tierra y un aroma a humedad y flores muertas impregnado en mis sábanas. Una tarde, buscando algo que me ayudara a entender lo que pasaba, entré de nuevo a la casa clausurada de doña Cleotilde. Por la ventana rota vi que alguien había dejado un libro viejo sobre la mesa del comedor. Con cuidado, lo tomé. Era un diario con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas. En sus líneas, doña Cleotilde relataba su historia. La muerte de su hijo Rafael, su obsesión por traerlo de vuelta y el pacto oscuro que hizo para lograrlo. Leía que cada par de zapatos representaba un alma, un niño que había prestado para que Rafael tuviera compañía, y que ellos nunca regresarían a casa. Después de leer el diario, la atmósfera cambió. Empezaron a suceder cosas que no podía explicar. Una noche me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi al pie de mi cama un par de zapatos negros, limpios, como recién lustrados. No había nadie más. Intenté levantarlos, pero pesaban toneladas.
Al intentar alejarme, una mano fría se posó sobre mi tobillo. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Era Rafael, me susurraba, y su aliento olía a tierra y desesperación. La noche más oscura llegó sin aviso. El aire era pesado, como si la misma vecindad contuviera el aliento. Al caer el último rayo de sol, las sombras parecían alargarse, y los relojes dejaron de funcionar. En mi habitación, la temperatura bajó abruptamente. Las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad me envolvió como un manto frío y opresivo. Fue entonces cuando sentí la presencia. Un susurro gélido recorrió la habitación, arrastrando palabras que no entendía del todo, pero que me helaron la sangre. Federico, ven, es hora de jugar. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Las sombras se agitaron y, en un instante, vi la figura fantasmal de doña Cleotilde con sus ojos vacíos. A su lado, una fila interminable de niños espectrales con zapatos gastados me rodeaban en silencio. Uno de ellos, un niño con rostro pálido y vestido de marinero, se adelantó y extendió su mano hacia mí. Rafael quiere que vengas con nosotros, dijo con voz infantil, pero llena de desesperación. Al día siguiente desperté en el jardín trasero de mi casa, entre la tierra húmeda y olorosa a flores marchitas. No recordaba cómo había llegado ahí. La pala oxidada de doña Cleotilde estaba apoyada contra un árbol, manchada de tierra fresca. El suelo junto a la trampilla que había encontrado días antes estaba removido, como si alguien hubiera cavado de nuevo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda cuando vi que, justo frente a mí, aparecieron dos pequeños zapatos negros de charol, relucientes bajo la luz del amanecer. De repente, un alarido desgarrador cortó el aire. Era la voz de mi madre llamándome. Corrí hacia la casa, pero sentí que algo invisible me sujetaba, que unas manos frías me tiraban hacia abajo. Me volteé y, en la penumbra, vi una figura oscura que me miraba con ojos vacíos y una sonrisa torcida. Con la ayuda de don Ramón y mi mamá, decidí enfrentar la maldición de doña Cleotilde. Volvimos a la casa clausurada para encontrar más respuestas. Entre sus pertenencias descubrimos una carta amarillenta. En ella, Cleotilde confesaba que no solo había entregado su alma a una fuerza oscura para traer de vuelta a Rafael, sino que había firmado un pacto eterno. Cada niño que desapareciera en la vecindad sería destinado a ser compañía de Rafael en el más allá. Mientras leía esas palabras, sentí que un frío intenso me envolvía. La casa empezó a crujir y de las sombras emergieron cientos de ojos brillantes. Un coro de susurros inhumanos llenó la habitación, repitiendo una y otra vez. Ven, Federico, tus zapatos te esperan. Aquella noche, mientras trataba de dormir, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté temblando y escuché una voz infantil, débil, apenas un susurro. Federico, ¿vienes a jugar conmigo? No quiero estar solo, colgué con el corazón a mil y la piel erizada. Pero la llamada se repitió noche tras noche, siempre a las 3:13 am, siempre con la misma voz. Sentía que me llamaban no solo para jugar, sino para atraparme, para llevarme al otro lado. Los días se volvieron un borrón. Perdí horas enteras sin recordar qué había hecho. Al despertar, encontraba mis zapatos llenos de barro, como si hubiera caminado kilómetros sin saberlo. Mi reflejo en el espejo empezó a cambiar. Mis ojos, antes vivos, tenían ahora un brillo opaco, vacío. Sentía que una parte de mí se estaba yendo, que estaba siendo reemplazado por algo que no podía controlar. Don Ramón notó mi cambio y me advirtió. Kiko, tienes que salir de ahí. Eso no es un juego. Esa vieja no se ha ido. Te está llevando, con la ayuda de don Ramón y unos antiguos libros que encontró en la biblioteca del pueblo, intentamos romper el pacto. En una noche sin luna, nos dirigimos a la casa de doña Cleotilde. En el sótano, esparcimos sal, rezamos oraciones antiguas y encendimos velas negras. Pero cuanto más intentábamos purificar el lugar, más fuerte era la presencia. La tierra tembló, las paredes crujieron, y del suelo surgieron manos espectrales que intentaban agarrarnos. Una voz atronadora resonó. Rafael es mío. Y ahora también lo eres tú, Federico. En ese momento, comprendí que no había escapatoria.
El pacto era eterno y la maldición solo podía pasarse. Con lágrimas en los ojos, entendí que debía elegir entre mi vida y la de otros niños. Decidí entrar en el pozo oscuro, aceptando caminar con Rafael y los demás para siempre, con la esperanza de que alguien más pudiera escapar. Antes de perder la conciencia, sentí que un par de zapatos de charol me calzaban, y la última imagen que vi fue la sonrisa de doña Cleotilde, triunfante, mientras cantaba su canción de cuna. Pasaron los años, y la vecindad cambió. Las casas viejas se derrumbaron o fueron demolidas. Pero la leyenda de doña Cleotilde y los niños desaparecidos quedó grabada en sus muros como un secreto oscuro que nadie quería revelar. Yo ya no soy Kiko, pero llevo su nombre marcado en la piel, como una cicatriz invisible. Los zapatos de charol nunca me abandonaron, aunque nadie más los ve. Caminan conmigo en la sombra, susurrando promesas y lamentos, recordándome que no importa dónde vaya, siempre perteneceré a ese jardín de silencios y olvidos. A veces, en las noches más frías, escucho a lo lejos una canción de cuna, suave y melancólica, mezclada con el llanto de un niño perdido. Y sé que, aunque haya tratado de escapar, la sombra de doña Cleotilde y su hijo Rafael todavía me buscan. Porque algunos pactos nunca se rompen, y algunos zapatos están destinados a caminar para siempre. Si quieres, puedo ayudarte a transformar toda esta historia en un documento listo para video, con diálogos más pulidos, ambientación detallada, y escenas de terror más visuales para maximizar el impacto. ¿Quieres que haga eso o que continúe expandiendo más partes?